y yo llevo 2 años perseverando y el sábado me voy a bautizar, si el Señor lo permite. Entonces usted había hablado una exposición repasando varios puntos de esos del bautismo, de los bautizantes y de los bautismantes, ¿no? Que eran los discípulos, si no me equivoco, a quien Cristo le dio la autoridad para bautizar. A ver si podía repetir eso de los bautismantes, que los dijo ahora, pero estoy por acá lejos del celular. Los bautismantes bautizaban en el nombre del Padre y Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Saludos, Dios le bendiga. Cambio. Sí parece haber una seria contradicción en eso, mi hermano Rodrigo. Y perdón que difiera un poco en esto, porque es claro. Profesor, estamos totalmente de acuerdo en lo que dijimos. En realidad, lo único que le decía, y como usted bien lo explicó, cuando alguien en aquella época, en los comienzos del cristianismo, decía acepto a Cristo, era radical su conversión. No había oportunidad de decir que creías en Cristo por ninguna otra razón que no fuera realmente porque aceptaste a Cristo, porque le costaba la vida. Entonces, claro que no había ni que esperar. ¿Qué íbamos a esperar? Había que bautizarlo. ¿Se podían bautizar? Claro, si su conversión era auténtica y genuina, porque les costaba su vida. Estaban poniendo en riesgo su vida. Quiere decir que estaban convencidos totalmente. Pero nosotros en la actualidad no podemos estar tan convencidos. Una persona hoy nos puede decir acepto a Cristo, una persona puede ir a la iglesia, puede aparentar en la iglesia algo. Es más, de los que tenemos bautizados, usted sabe que podemos verlos en la iglesia, aparentar una cosa en la iglesia, y si miramos su vida, pues no tiene nada que ver, solo son cristianos de iglesia. Entonces, eso lo conocemos, sabemos. Pero no estoy hablando ni de un tiempo, ni ponerle un límite de tiempo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de esperar, tener frutos dignos de arrepentimiento. No creo que haya ningún problema con eso, y como todos estamos de acuerdo que el bautismo nos salva, pues no veo el apuro. Ahora, este hermano último que estaba hablando, nos hablaba de que él había estado un tiempo en todo ese proceso y ya se va a bautizar, y está muy contento, porque lo que nosotros esperamos, esperamos con ansia, lo esperamos, y yo esperé para bautizarme hace 18, 19 años atrás, pero esperé para bautizarme. Pasé una clase de un grado como todos, esperé el momento, esperé ese día. Era algo, si bien es algo simbólico, es algo que nos marca, porque realmente usted da públicamente el testimonio que aceptó a Cristo, y creo que en eso coincidimos todos. Pero no le veo ninguna dificultad en que en el siglo XXI podamos esperar algo, ver, como usted dice, hay veces que podemos discernir y darnos cuenta, oye, este realmente está convertido, pero como no debemos hacer diferencia de personas, no le veo ningún problema en que hagamos una regla. Bueno, hermano, el problema que yo veo es ir en contra de las escrituras. Aquí en las escrituras no ponen ningún tipo de parámetro para que el hombre lo coloque. Creo que es así de simple. El que quiera hacerlo, puede hacerlo, sin ningún tipo de impedimento, siempre y cuando haya creído en el Señor. Yo no veo ningún tipo de parámetro que me diga las escrituras que tenga que ser cierto tiempo o que muestre frutos de arrepentimiento, nada por el estilo. La Biblia me especifica que si cree, él puede ser bautizado. Es así de simple, si colocar si puede o no puede, si vive con el vecino, con la abuela, si trata mal el hijo. La Biblia no especifica absolutamente nada de eso, absolutamente nada. Esos son parámetros que el hombre ha colocado y que es con lo que difiero yo, que va en contra de lo que a mí me dice las escrituras. Cambio. Para mí es una ordenanza. Para mí el bautismo es un acto de obediencia simple y llanamente. Que por ahí en el contexto antiguo era radical, sí, pero es un acto de ordenanza. O sea, está en ordenanza como no pecar, está en ordenanza como no matar, está en ordenanza como amar al prójimo. Para mí es un mandato más que se dejó claramente establecido. El que cree, que se bautice. Punto simple y sencillo. Si alguno quiere esperar, que espere, si otro quiere dárselo inmediatamente, que lo haga. Lo importante es que se debe dar enseñanzas. Lo que pasa es que por ahí las enseñanzas son un poco débiles. Si resumimos, si hagamos el ejemplo, la comparación.
las enseñanzas de hoy a las enseñanzas de los tiempos apostólicos. Yo conozco a un hombre que hizo dormir a uno y se cayó de espalda, casi se mató de lo larga de la predicación. Se extendió toda la noche. Eran largas las predicaciones, las enseñanzas, eran realmente, eran enseñanzas, eran como binarios. Hoy por hoy viven de una reunión donde hay mucha adoración, mucho canto, hay mucho de mucho y de lo esencial hay poco. Por ahí a lo sumo algunos predicadores se tiran 1 hora, cuando mucho, predicando. Los hermanos ya están agotados pensando que tienen hambre, están cansados, están agobiados. Y si se arma estudio en las iglesias, bueno, brillan muchos por su ausencia. Entonces es un gran dilema. Respondiendo a tu pregunta, los bautimantes y los bautizantes. El bautimante es el que bautiza, orden directa, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los bautizantes son los que se van a bautizar. Es aquella persona que da la decisión de meterse a las aguas. El que se mete a las aguas, se mete en el nombre de Jesús. El hermano que recién convertido, parece, ¿no? Y esto ya veo que estamos dando vueltas en el mismo lugar, pero me decía que Jesús dice solamente que el que quiere sea bautizado, que porque hay que ir a ver su casa, que porque hay que ver si vive con su vecino, si maltrata a sus hijos. El propio Juan el Bautista, que todavía no era el bautismo de Jesús, solo era el bautismo de Juan. Juan el Bautista decía allí en el río Jordán, dice que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento y no entiendo, yo no logro entender cuál es la situación. Si yo realmente me convertí a Cristo, si yo acepté al Señor, yo lo acepto y mi vida tiene que ser transformada. Y si mi vida es transformada, pues no hay ningún problema con que vengan a revisar, a ver cómo yo trato a mis hijos, cómo yo soy en el barrio, si digo malas palabras. No tengo ningún problema con eso. Me pueden venir a ver porque ya Cristo me transformó, yo acepté a Cristo. O puedo aceptar a Cristo, decir que soy cristiano, aceptar al Señor y seguir viviendo como un impío. Si realmente yo puedo hacer eso, entonces sí, verdaderamente me puedo bautizar, porque solamente yo diga que acepto a Cristo. Por eso es que te encuentras muchas personas que te dicen, yo soy cristiano, no, yo me bauticé. Bueno, ¿y por qué tu vida no tiene nada que ver con Cristo? ¿Por qué no te pareces a Cristo si ser cristiano es ser un imitador de Jesús? Y si nosotros nos bautizamos y queremos ser como Cristo, ¿por qué no lo imitamos? ¿Y por qué? No entiendo, ahí hay algo que no logro comprender. No hay problema, yo por lo menos en mi vida trato de parecerme a Cristo y si alguien viene, lo mismo cuando fui a bautizarme, que ahora puede indagar y averiguar por mí, porque tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Entonces, es que no logro entender, realmente no logro entender el hermano y qué es lo que le afecta de la forma que proceden en su iglesia, o no sé, no logro entender eso. Hermano, Dios le bendiga, traten de hacer su exposición, ¿verdad? Y teniendo, ¿verdad?, soportando y respetando la exposición de cada cual, que a veces son un poquito prolongadas, y esperar que el hermano diga cambio, así, para no pisar los unos a los otros. Cambio. Bueno, cuando Juan decía hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero el bautismo era el bautismo de arrepentimiento. O sea, el bautismo era considerado la declaración pública que yo decidí arrepentirme y cambiar mi estilo de vida. Por eso el bautismo de Juan se llamaba bautismo de arrepentimiento. Era el acto de confesión público que yo decidía empezar a cambiar mi vida. No era que primero se arrepentían y después se metían al agua. La gente venía con sus problemas y pecados a un acto de cambio de vida hacia la voluntad de Dios. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento hacia Dios. Y muchos le preguntaban varias cosas. Si el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, ¿qué significa el bautismo de Jesucristo? Bueno, ahí nos lo explica Romano, ¿no? Que estamos juntamente con Él muertos y juntamente con Él resucitados. Es un modo simbólico. Pero también se habla que hay otro bautismo, que es el bautismo real, que es el bautismo que somos introducidos en el cuerpo de Cristo para ser miembros de la iglesia. Entonces existen los dos bautismos.
pareciese que un capítulo nos dijese que las personas fueron bautizadas 2 veces, en 2 bautismos diferentes. Capítulo 19 de Hechos. Aparentemente pareciese que se dijese que hubiese un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, y después el bautismo en el nombre de Jesús. Muy particular el capítulo 19 de Hechos. Pero el tema es que no pueden haber imposiciones para que alguien para que se bautice o no se bautice. No pueden haber limitaciones. Si alguien lo quiere hacer y tiene fe, claro que lo tiene que hacer. Por ahí que habrá un proceso de transformación, claro. De hecho, hay gente bautizada, gente pastores, y gente que cree estar en la verdad, y nos enterábamos en las noticias de ayer, que un pastor y una pastora se habían convertido al catolicismo, que esta era una fe que les complacía y les acomodaba. Por lo tanto, creo que hay mucha gente que se ha bautizado que no ha estado ordenada, pero con el tiempo se ordenó, y hay mucha gente que nos parecía ordenada y salieron de entre nosotros porque parece que nunca fueron de nosotros. Cambio. Yo entiendo que el que salva es Cristo. Entonces, en Marcos 16:16 dice que el que creyere y fue rebautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la esperanza en Cristo es creer, la salvación está en creer. ¿Cómo yo entiendo que no bautizarme afectaría mi salvación? Pues la desobediencia, que yo lo trate como si fuera cualquier cosa, que yo lo despreciaría, que en mi iglesia ahora mismo cogieron clases de bautismo y estuviese en verdad para bautizarse, y yo, ¿para qué? Si eso cualquier cosa, la desobediencia, ¿no? La desobediencia, que los pecados son desobedecer la palabra de Dios, y desobediencia es un pecado. La desobediencia y menospreciar el bautismo, ¿verdad? Con el corazón. Pero si en tu iglesia pues te han hablado del bautismo, no lo han hecho, no han dado clase, no están bautizando, igualmente acabaste de conciliarte con el Señor, aceptar a Cristo, fueron 3, 4 años, 5, los años que sean, no te has puesto la oportunidad de bautizarse, pues igualmente es salvo. Pero yo creo que la desobediencia, ¿no? Y menospreciar el bautismo, pues es la única manera que eso afectará a tu salvación. Cambio. Se le cortó, hermano, siga. Sí, decía que esta cuestión que hubo entre los discípulos de Juan y los judíos era acerca de la purificación. ¿Cuál de estos dos bautismos era el que purificaba? Y la respuesta de Juan es contundente, ¿no? No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Y atestigúa, ¿no? Dice, yo mismo les he dicho que yo no soy el Cristo. Yo soy enviado delante de él. Y entendemos cuando vemos los capítulos anteriores a este, que el bautismo de Juan era para manifestar a nuestro Señor Jesucristo, para darle a conocer, para que nosotros creyendo en él le siguiéramos a él. Era para entregarnos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la cuestión, ¿no? ¿Para qué era el bautismo de Juan? Era para arrepentimiento, era para venir a Cristo. Entonces, me gustaría que definiéramos los dos términos. ¿Qué es bautismo y qué es arrepentimiento? Esto nos ayuda mucho a entender cuál es el bautismo que nos toca a nosotros consumar. Eso nos ayuda bastante, mis hermanos. ¿Qué es bautismo y qué es arrepentimiento? ¿No? Cambio. Bueno, como mi hermano...